Vamos al libro de Mateo, hermanos míos. Vamos a continuar en esta serie que se titula ¿Dónde está nuestra fe? Libro de Mateo, Lucas capítulo 8. Libro de Lucas capítulo 8, versículo 25. Lucas 8, verso 25. Usted sabe, a medida que la encuentra, le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Lucas 8, 25. Y hermano, lleva nuestro saludo al pastor Wilfredo también. Amamos bastante al Señor. Bueno, aquí más o menos, pero el pastor sí. Mi hermano, te amamos. La palabra de Dios dice así: y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Medite una vez más, hermano, en la pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Vamos ahora. Padre, suplico tu gracia esta mañana, esta tarde. Yo entiendo, Padre, que sin ti nada soy, nada puedo, y que a pesar de lo que soy, habla este pueblo. Padre, nosotros somos pecadores. Los jóvenes cantaron, ven a Él, ven a Cristo, pecador. Y tal como somos, venimos, suplicando gracia, perdón, y que nos des el poder, Señor, de ver nuestra maldad y apartarnos de ella. Produzcas arrepentimiento para vida, y nos hagas andar en esa nueva senda, fortalecidos en tu poder. Pero Padre, aún en ese camino, tú pruebas nuestros corazones, pruebas nuestra fe. ¿Dónde está vuestra fe todo este tiempo, Padre? Esta pregunta ha seguido golpeando mi mente, mi ser, mi piedad en ti. Que estos hermanos también vean ¿dónde está su fe? Ojalá que esté en la roca más alta que nosotros, en Cristo. No en la iglesia, no en el hombre, no en ellos, sino en Él. Gracias, Padre. Bendice al pastor Wilfredo esta noche predicando. Me acuerdo del pastor Octavio predicando en la INI. Bendícenos, en nombre de Cristo. Amén. Hermano mío, por favor, ocupe su lugar. El Señor Jesucristo tomó a sus discípulos y dijo, basta ya de teoría, es tiempo de la prueba. Ustedes han sido testigos conmigo a lo largo de todo este caminar, dice el Señor Jesucristo, y han escuchado palabras de vida eterna, han visto milagros, han visto obras sobrenaturales. Ustedes mismos son evidencia de mi poder. Yo les dije que echen la red y echaron la red, aunque ustedes no creían que habría más peces, pero en mi palabra lo hicieron y vieron cómo multipliqué los peces. Ustedes mismos abandonaron sus viejos trabajos, dejaron las redes para seguirme a mí, dejaron de ser pescadores y llegaron a ser pescadores de hombres. Solamente Dios puede cambiar todo eso. Y luego en el libro de Lucas capítulo 8, cuando el Señor se muestra delante de los suyos, está enseñando la poderosa palabra de la semilla. El énfasis no está en el sembrador tanto, sino está en la semilla. El verso 11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. El énfasis es la palabra de nuestro Dios. Y entonces hay lecciones que los hombres de Dios están aprendiendo. Hay 4 tipos de corazones y el Señor les invita a meditar. ¿Cuál es el corazón que usted tiene? La psicología puede clasificar las personalidades de diferentes formas, pero el Señor clasifica los corazones. ¿Quieres saber qué tipo de hombre eres? Mire su actitud en referencia a las Escrituras. Si es un hombre con un corazón duro para la palabra de Dios, el corazón de este es perverso, es engañoso más que todas las cosas. Si tiene un corazón lleno de ocupaciones y de afanes que seca la palabra de Dios, llena de estas piedras, es un corazón también malo para la palabra de Dios. O de espinos, lleno de afanes que también ahogan la palabra de Dios, es un corazón malo para la palabra de Dios. Pocos tienen un corazón bueno y recto, como dice el libro de Lucas 8. Y es el corazón que Dios está buscando en sus discípulos. Todos podemos decir, sí, amamos la palabra de Dios, sí, amamos a Cristo Jesús. Pero ahora Dios dice, basta ya de teoría, es tiempo de la prueba. Vamos a ver qué tipo de corazón tienen. Y hermano mío, la única forma de saber la realidad de la vida del creyente es en el día de la prueba, en el día de la batalla. El libro de Lucas capítulo 8, el verso 22,
Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Mi amado hermano, los discípulos no sabían lo que les iba a esperar ese día, pero nuestro Señor sí sabía lo que iba a pasar. Él está buscando la realidad de ellos para que estos puedan saber en los días de la gran tempestad qué tipo de corazón tienen, qué tipo de hombre tienen, y la única forma de saberlos en los días de la tempestad. Nosotros ya hemos meditado en esto, el objeto de la tempestad, el tiempo de la tempestad, el propósito de la tempestad. Pero mire una vez más, hermano mío, el resultado de la tempestad. El versículo 25 dijo, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Salieron bien. Estos eran pescadores. El mar por donde cruzaban era un mar familiar para ellos, pero de pronto se salió todo fuera de control. Las aguas estaban sobre la barca, se estaban tratando de sobrevivir, pero estas estaban anegando las aguas. Tanto era el pánico, tanto era el miedo. El fuerte viento seguía soplando, las olas seguían golpeando. No solo el ruido, sino el hecho de decir, vamos a morir, refleja el corazón de estos hombres lleno de temor. Lo único que evidenció la prueba en la vida de estos hombres es esto. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está esa vida llena de confianza en su Señor? ¿Dónde están esas lecciones que ustedes han aprendido, esas lecciones que han predicado a otros? ¿Dónde está vuestra fe? El resultado de la prueba fue negativo para estos varones. A lo largo de Mateo 8 y Marcos 4, donde se registra la misma historia, el Señor va a llegar a decir a estos hombres, hombres de poca fe. Lo que Dios evidenció fue triste en la vida de sus discípulos. Hermano mío, siempre va a llegar el día de la prueba. Siempre llega el día de la batalla. Siempre Dios enviará de alguna forma un viento tan fuerte que va a golpear su barca, que va a resquebrajar toda su confianza, que va a quitar de un momento a otro la aparente paz. Las nubes se harán más negras, los truenos sonarán y de pronto las aguas buscarán anegarlo y usted clamará por su vida. Es ahí donde se ve el corazón del creyente. ¿Y dónde está su confianza? Si tiene un corazón bueno y recto, ha creído el mensaje de la palabra de Dios. Pero si no, el Señor seguirá diciendo, hombres de poca fe, mujeres de poca fe, y dirá, ¿dónde está vuestra fe? Y nuestro Dios nos está enseñando a lo largo de estas noches a aprender grandes verdades acerca de dónde debe estar nuestra fe. La única forma de evidenciar el lugar de nuestra fe es en los días de tempestad. Pero note, ¿dónde está vuestra fe? Es la pregunta. No solo Dios está diciendo no tienes fe, sino está diciendo ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Sabemos qué es la fe. Sabemos dónde debe estar nuestra fe. Y el Señor está haciendo el énfasis, no de que ellos no tienen fe o que tienen poco fe, sino que Él está haciendo el énfasis que el problema del corazón de los discípulos es que la fe que ellos tienen está puesta en el lugar equivocado. ¿Usted quiere saber dónde está su fe? Aquí en la iglesia es fácil cantar y decir, yo creo en Cristo Jesús. Es fácil animar a otro, pero hermano, confía en el Señor. Claro, porque tú no estás pasando por las mismas circunstancias que el otro está pasando. Estaba orando por un hermano, ¿no?, de esta iglesia, otro lado que está bastante enfermo. Y para mí es fácil aconsejar, hermano, confía en el Señor. Claro, yo no estoy enfermo. Yo no estoy para, digamos, ahí un pronóstico reservado. Estoy aquí, gracias a Dios estoy bien. Para mí es fácil decirle, confía en el Señor. Pero a ver que pase yo las mismas aguas, que esté allí en cuidados intensivos y que me anime. Yo creo que la mayoría de nosotros caeríamos llorando, reclamando, Dios, ¿por qué permites que pase todas estas circunstancias? ¿Cuántos no han clamado, hermano mío, a la mínima amenaza de su economía? No gritando, Señor, ¿por qué me has dejado? ¿Cuántos no se quejaron contra Dios cuando perdieron su trabajo? ¿Cuántos no maldijeron, ojalá que no, pero al Señor, cuando llegó la enfermedad sobre ustedes? ¿Cuántos no cuestionaron al Señor y su gracia cuando de repente los problemas en casa se incrementaron? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Porque el problema es este. El problema no es la tempestad.
El problema no son los fuertes vientos. El problema no es las grandes olas que anieguen el corazón. El problema es el objeto de la fe de estos hombres. Y solamente los días de prueba evidencia dónde debe estar nuestra fe. Nuestra fe tiene tres componentes. La palabra fe solo significa creer. Tres componentes. Tiene el componente del conocimiento. No podemos creer en algo que no conocemos. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No pueden creer en un Dios que no conoce. Por eso Dios dice, la fe viene por oír la palabra de Dios. Luego Dios despierta a esto que se llama convicción. El Espíritu de Dios sobre nosotros, de tal manera que decimos, esto es verdad, esto es cierto. Pero de pronto hay un ingrediente más, donde el creyente se mira a sí mismo y dice, yo ya no puedo más. Yo conozco que este es el Salvador, Cristo Jesús. Yo conozco, pero también creo que Él es el Salvador. Pero ¿de qué servirá si ese Salvador no es su Salvador? Aquí viene la confianza. De pronto el hombre se lanza a los brazos del Señor y vive plenamente en Él. Porque el objeto de su confianza no es la denominación, no es la iglesia, no es su aparente vida moral, no es el conjunto de actos religiosos que puede hacer en la iglesia. No, su confianza no está en sus fuerzas. Ese es el problema. Esto separa la religión de la verdad. Nuestra confianza solamente está puesta en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. La fe, si lo queremos ejemplificar, es este acto sencillo de mirar a Cristo Jesús. Es el acto sencillo de extender la mano y recibir del Señor la salvación. Es el acto sencillo de anclarnos a la roca más fuerte que nosotros y mantener nuestros pies firmes ahí. Es tan sencillo como comer la palabra que Dios a mí me ha dado. Es el acto más sencillo, más profundo que hay y menospreciado por muchos. Porque incluso nuestra fe viene también hecha por la gracia del Señor. La gracia de Dios es eso que proviene de lo alto a favor de nuestra salvación. La palabra gracia es regalo, pero es más allá que eso. Es una obra sobrenatural en nuestras vidas. Eso marca la diferencia. Efesios 2:8, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. No es salvo por obras. No es salvo porque hizo una oración. No es salvo porque ha invocado solo el nombre de Dios. No es salvo porque se ha bautizado. No es salvo porque pertenece a una iglesia. No es salvo porque ha hecho caridad al más desvalido entre ustedes. No, es salvo por gracia, por medio de la fe. El hombre natural no puede darse vida a sí mismo. Según la Biblia, está muerto en delitos y pecados. Pobre borracho, nunca se levantará de su miseria si es que Dios no lo levanta. Y cada uno de nosotros, hombres naturales, ajenos a la voluntad del Señor, llenos de maldad, hemos vivido así, merecedores del infierno. Usted y yo somos tan pecadores como el borracho que está ahí afuera. La única diferencia es que Él me salvó. Su gracia, su gracia. ¿Dónde debe estar nuestra fe? El objeto de nuestra fe es Cristo y solamente Cristo. Y primero Pedro hace el énfasis en su sangre preciosa. No es salvo porque cree solo en el Padre. No es salvo solo porque cree en el Espíritu, sino en la obra sobrenatural de Cristo en la cruz del Calvario. Nuestra fe está puesta en la persona de Cristo Jesús. Nuestra fe está estribando en la obra poderosa de Cristo Jesús. Nuestra fe está descansando en la preciosa palabra de Cristo Jesús. ¿Dónde está vuestra fe? Y cuando volvemos al libro de Lucas capítulo 8, el Señor nos está enseñando 3 evidencias, o mejor dicho, 4 evidencias de dónde está nuestra fe. Y en el caso de los discípulos no estaba puesta en el lugar correcto, pero el Señor nos está enseñando dónde debería estar. Y en primer lugar hemos visto en los días de aflicción, en los días de prueba, es en ese tiempo donde el Señor evidencia el lugar de nuestra fe. Y el Señor quiere evidenciar si nuestra fe está puesta o no en su palabra. En su palabra. Hemos meditado en eso. El versículo 22 dice, pasemos al otro lado del lago. Dios planificó todo de principio a fin. Dios habló a estos hombres desde el principio, especialmente antes del viaje, y les dijo, vamos a pasar al otro lado del lago. Pasemos al otro lado del lago. Hemos meditado mucho en esto, hermano mío. Hemos considerado si nuestra fe está puesta o no en su palabra. Creemos o no en la palabra de Cristo Jesús en nuestros días de aflicción, cuando la tempestad está sobre cada uno de nosotros.
Creemos o no si su palabra es oportuna. Llegó a tiempo, pasemos al otro lado. Creemos o no que su palabra está dirigida hacia nosotros. La palabra de Dios está aquí escrita y es poderosa, es la palabra más segura. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no, pero de nada servirá si yo no me aferro a esta palabra. Si la palabra de Dios no es para mí. Vimos en la mañana, hubo un hombre lleno de las escrituras llamado Jacob, que lleno de la palabra de Dios se dio la vuelta y habló a su familia. Pero el mensaje primero tuvo que ser personal. Es Dios hablándome a mí, no al otro, sino a mí. Esta promesa es para mí. Creemos o no en la palabra de Cristo Jesús. Pedro dijo, hemos pescado toda la noche y no hemos hallado nada, pero en tu palabra lo haremos. Hermano mío, creo o no en la palabra de Dios, en la dirección de su palabra, en el mandato de la palabra, en la promesa de la palabra, en la verdad de la palabra, en la autoridad de la palabra, en la voluntad de la palabra, en el llamado de la palabra, en la seguridad de la palabra, en el poder de la palabra. Hermano mío, esto es la base de todo. Usted puede fingir y tratar de ser el mejor creyente en la iglesia y en su hogar, pero miren los días de su angustia, ¿dónde está su fe? ¿Está puesta o no en esta poderosa palabra del Señor? ¿Es esta palabra que llena su corazón? ¿Es esta palabra que alimenta su vida en tiempos de angustia? David decía, tu palabra, tus dichos me han vivificado. El corazón de usted está lleno de esta palabra de Dios. Tiene un buen terreno donde la semilla siempre trae frutos. Es un amante de las Escrituras. Es un hombre que medita en las Escrituras. Es un hombre que busca vivir en las Escrituras. O lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que los demás dicen, reina en su corazón. Por eso fracasa. Por eso los hombres están llenos de temor. Por eso están reclamándole al Señor, Señor, despierta, Señor. Mira, ¿no sabes que perecemos? Señor, vamos a morir en otra porción de las Escrituras. Despierta, Maestro, despierta. ¿No tienes cuidado de nosotros? ¿No estarían viviendo en esa actitud afanosa? ¿No estarían viviendo quejando con el Señor si aprendiéramos a confiar en su palabra? Hermano mío, en los días más difíciles que nos ha tocado vivir en la pandemia, lo que más nos ha sostenido ha sido las promesas de la palabra de Dios. Aún con los hermanos que han partido la presencia de Dios, esta es sola verdad. Aunque ande valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué medicina para el temor más grande que tendrá que pasar todo hombre? Un día, hermano, usted va a morir, yo voy a morir. Un día vamos a predicar en su funeral, quizás en un nuevo templo. Solo Dios sabe, va a morir. Nadie tiene la vida comprada. Algo que he aprendido en la pandemia, dos cosas. Cuando estábamos en el cementerio, vi niños enterrados ahí, jóvenes enterrados ahí. Primero aprendí, nadie sabe que va a llegar a morir de viejo. Tú no sabes, hermano, mañana puedes estar muerto. Es la verdad. Hoy, pastor, qué malo eres. Bueno, menos mal no pasó nada este día. Pero solo Dios sabe. Vamos a morir. Todos vamos a pasar esas horas. Y si su fe no está puesta en la palabra de Dios, lo lamento por usted. Lo que aviva más el corazón del hombre es la fe puesta en las promesas del Señor. ¿Dónde está vuestra fe? No solo hemos visto en su palabra, debería estar. Dios quiere evidenciar si nuestra fe está puesta en su palabra o en nuestra palabra, la palabra de los hombres, en nuestro propio consejo, en la palabra de Dios. Pero también el Señor quiere evidenciar si nuestra fe está puesta, ¿recuerda? ¿En qué? En su, si alguien ha seguido, hemos cortado varios domingos, pero ¿dónde más debe estar puesta nuestra fe? ¿Alguien recuerda? Por lo menos para decir, creo que sí, algo debe quedar. Bueno, Andy, tú siempre que anotas, hermano mío. ¿Tampoco te acuerdas? La próxima te sentamos aquí. En su presencia, muy bien. En su presencia. ¿Puede creer en la persona de Cristo Jesús? ¿Recuerda cómo era la presencia de nuestro Dios? Si su presencia es permanente o no, o lo es. ¿Acaso el Señor nos va a abandonar cuando los problemas se acerquen sobre nosotros y el viento nos empiece a golpear y las fuertes olas? Hemos visto Isaías 49. Puede suceder que una mujer abandone a su hijo. Hay un caso desnaturalizado y es pan del día estos días, lo lamento. El Señor está cerca, la violencia ha crecido.
grandemente. No puedo creer que una mujer abandone a su propio hijo. No puedo creer. Esto del aborto no somos nada partícipes de ello. Pero hermano, el punto es aquí, Dios dice, aunque ella te deje, yo no te dejaré. Dios nunca nos ha abandonado, nosotros somos los que abandonamos al Señor. Él prometió estar siempre con nosotros. Él dijo, pasemos al otro lado. Él no dijo, pasen ustedes. No nos dio a nuestra suerte. Dijo, pasemos. Él está con nosotros. Al comenzar el viaje, al continuar el viaje, al peligrar el viaje, pero al llegar al final del viaje, ¿puede creer su presencia? ¿Puede creer esa presencia permanente del Señor? Dios dice, si 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Aquí hay más de 2 o 3. ¿Podemos creer que el Señor está acá? No podemos palparlo quizás, pero sí podemos experimentar su presencia. Él está acá, Él es el pastor de esta iglesia. Él es el que defiende esta iglesia. Él es el que guarda esta iglesia y es el que prometió edificar esta iglesia con nosotros, sin nosotros. Con o sin nosotros, las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Él lo prometió. Estamos hablando de la iglesia local, visible, independiente, soberana. Esta preciosa iglesia. Es preciosa por los hermanos acá, no, todos somos feos, ¿no? Solo mi hermano Juan se cree muy bonito. Pero todos acá, yo no lo digo. Yo también soy feo, dice hermano, yo también soy feo. Gracias a Dios por las cieguitas de nuestras esposas que nos hacen creer que papeles. Pero hermanos, es preciosa porque Cristo derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros. Pero puede creer en su presencia, pero también puede creer no solo en esa presencia que está con nosotros permanente, sino puede creer en esa presencia que está consciente. Es decir, no solamente está con nosotros, sino está en nosotros. ¿Acaso Dios no sabía por lo que estaba pasando Pedro? ¿No entendía acaso Dios el temor que está en su corazón y que los ojos de Pedro se abrían cada vez más al ver el fuerte viento y las olas y los discípulos y Juan, Felipe y todos ahí luchando por la vida? Y de pronto dice, avisen al Señor, perecemos. ¿Acaso Dios no sabía eso? Hermano, Dios no solo prometió estar con nosotros, sino también en nosotros. Él es sumamente consciente de saber lo que pasa. La mente del Señor, aunque Lucas presenta a Cristo como un humano perfecto, también es Dios perfecto. Y en su mente, Él conoce todo. Su aflicción, cada lágrima que cayó, no está en el redoma de nuestro Dios, ¿no dijo así el salmista? No conoce cada temor, no conoce cada angustia. Hay muchos que van a volver a casa y llorar en secreto. Luego van a volver y van a volver a reír. Hay muchos que van a aparentar tener un bonito hogar, pero tras las puertas empieza la realidad, los pleitos. ¿Acaso Dios no conoce? ¿Acaso Dios no ve? ¿Acaso Dios no escucha? ¿Acaso Dios no va a juzgar? Le doy gracias a Dios que tenemos un Dios que está en nosotros, que Él entiende y se identifica por lo que pasamos. Si hay alguien que conoce los dolores, es Él. Si hay alguien que conoce la soledad, es Él. Estos días el mundo está reconociendo la muerte y resurrección de Cristo Jesús y también su padecimiento. ¿Quién más es varón de dolores que Cristo Jesús? ¿Quién más ha sido experimentado en quebranto? No hay otro como el Salvador. ¿Quién más ha sido menospreciado hasta la muerte? ¿Quién más ha sido desfigurado de tal manera que no había nada de rastro de humanidad en él? Toda la sangre lo bañaba. Su rostro hinchado, no podías encontrar ni una facción humana en él. Un día con mi esposa estábamos yendo hacia Lima y hubo un terrible accidente. Justo un auto nos pasó y en la curva, wow, no pudo voltear, ¡pum!, se estrelló contra esos cerros. Y el tipo salió volando contra él. Y los que salían, los pasajeros, irreconocibles. Sus rostros hinchados, ensangrentados. Uno murieron en el acto, otro de... ¡Qué cuadro! Pero gracias a Dios que no fui yo y mi esposa, gracias a Dios. Pero mira al Cristo. Mira al Cristo. Sin embargo, ese Señor entiende el dolor, entiende la soledad, entiende la angustia. ¿No puede identificarse con alguno hoy? Él está en nosotros, pero también su presencia es suficiente. ¿Por qué?
no solamente está con nosotros, no solamente está en nosotros, sino también está por nosotros. Pasemos al otro lado. El Señor tiene un propósito. No dejó a estos hombres a la deriva, al azar. Pasemos al otro lado. Dios tiene un propósito allá. Hay alguien que salvar al otro lado. Y hermano, entre paréntesis, el Señor dejó las grandes multitudes que le seguían por ganar una sola alma. Muy diferente a la mentalidad de los predicadores de estos días. Todos quieren gente, queremos un gran templo para bastante gente. Dios no está interesado en multitudes solamente. Él va uno a la vez. ¿No dice la palabra de Dios? Hay fiesta en el cielo por un solo pecador que se arrepiente. Uno a la vez. Es la victoria, hermano. Es la victoria. Pero volviendo al mensaje, el Señor está por nosotros. Está en ese plan. El que va a enfrentar el viento, el que va a enfrentar las grandes olas, el que va a enfrentar todo esto es Él. Por nosotros. David se consolaba en Salmo 56 en esta verdad. Esto sé, no sé lo demás, pero esto sé, que Dios está por mí. No soy yo el que ha peleado contra Goliat, fue mi Señor. No soy yo el que ha peleado contra Saúl, fue mi Señor. No soy yo el que ha peleado contra los filisteos, fue mi Señor. No fue yo el que ha peleado con los edomitas, fue el Señor. Fue mi Dios. Esto sé, que Dios está por mí. Por si acaso, hermano, Dios toma bandos. Ay, estos días los políticos no quieren que Dios toma bandos. Él toma bandos. O está por nosotros o está en contra. Dios está por mí, dijo el salmista. Pero volvemos a las escrituras, hermano. Volvemos a la palabra del Señor, verso 25. Dijo, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Algo más del Señor en cuanto a su presencia. Si creemos que su presencia también, mi querido hermano, no solo está en nosotros, no solamente está con nosotros, no solamente está por nosotros, sino también está para nosotros. ¿Por qué decimos esto? Cuando el Señor termina con ellos, estos claman diciendo, ¿quién es este? Ahora ven un Cristo glorioso. En medio estaban viendo un Cristo que se estaba diciendo, Señor, ¿dónde estás? Muchas veces hay circunstancias que pasamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te mantienes en silencio? ¿Hasta cuándo vas a permitir estos problemas? ¿Hasta cuándo voy a estar en cama? ¿Hasta cuándo voy a permitir estos ataques? ¿O hasta cuándo voy a mantenerme en esta situación terrible económica? Parece que Dios guarda silencio ante la injusticia. Parece que el Señor guarda silencio ante los problemas. Parece que el Señor guarda silencio. Y la voz más fuerte que escuchamos es la voz del viento, la voz de los fuertes mares. Y uno tiembla. Pero Dios, aún en medio de todo esto, sigue siendo glorioso. Y ese es el secreto y la esencia de la fe verdadera. Estos recién creyeron cuando vieron a Cristo reprendiendo. Entonces dijeron, qué glorioso es este Señor. ¿Quién es este? Hubiera sido mejor verlo visto así antes. ¿Recuerdas al ladrón que creyó? ¿Recuerdas la historia? Habían dos. Uno injuriaba al Señor y este otro le reprendió y dijo, ¿aún no temes a Dios estando en la misma condenación? A la verdad, no merece estar ahí, pero tú y yo sí. Y luego miró a Cristo Jesús y recuerda que le dijo una oración. Una oración que proviene de un corazón lleno de fe. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cómo estaba Cristo? Totalmente desfigurado, totalmente desnudo, ensangrentado. El enemigo del hombre levantó y puso su puño en el Señor. Satanás y los fuertes toros de Basán encestaron sus mejores dardos en el corazón del Señor. Y la ira del Padre se derramó sobre Cristo. Todo está en su contra. Y Él clama, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Terminando esta serie, hermano, vamos a entrar de lleno a Isaías 53. La serie se va a llamar, He aquí mi siervo. ¿Qué tal siervo? Un siervo sorprendente. Un siervo sufriente. Un siervo en silencio. Un siervo que cargó mi maldad. Pero este hombre, a pesar que miró al siervo de Dios sin la gloria del hombre, lo miró con ojos de fe y vio un Dios glorioso. Porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres el rey. Tú volverás. Y la promesa del Señor, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo
Pero hermano, para eso el Señor se evidencia. Él lo único que quiere hacerse en su presencia es serse glorioso. Hemos empezado a construir y nunca habíamos recibido una ofrenda así. El Señor se hizo glorioso. Vamos a continuar y veremos lo que el Señor hará, pero algo sí, hermano, Él sigue siendo glorioso. Todo lo que debemos hacer es para su gloria y para su honra. El día que esta cabeza se hinche vanamente creyendo que somos algo por tener un templo, estamos mal. No es para nosotros, es para su gloria y para su honra. Y esa es la razón de vivir. Hermano mío, he visto pocos hombres en los días de aflicción y en los días de batalla tener victoria en esto. Yo mismo he cavilado tantas veces en las peores circunstancias, porque nuestro deseo más grande, Señor, glorifícate en estos días. Hoy estaba hablando con uno de nuestros hermanos en la puerta y decía, ¿qué versículo, pastor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona tu debilidad. Gracias, Señor, por las debilidades. Tú te mostrarás glorioso. Yo no puedo, pero tú sí. Vamos a ver un punto más, hermano, esta noche. Mira el libro de Lucas, capítulo 8, y ahora note las escrituras, en el versículo 25. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y antes, verso 24, dice, desde esta parte, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Note la Biblia, y se hizo bonanza. Y se hizo. Hermano, ¿dónde está vuestra fe? ¿Está en la palabra de Dios? Las pruebas lo develarán. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Está puesta en la presencia de nuestro Dios? Las pruebas lo develarán. Ahora mediten esto. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Estará puesta en el poder de Dios? Se hizo. Se hizo. Mi amado hermano, no pierda el mensaje esta noche, porque la verdad, podemos confiar en muchos aspectos del Señor, pero pocos pueden confiar en su poder, en su obra poderosa. Aquí está el dilema en la vida de muchos. ¿Ustedes creen que Dios les puede salvar del infierno, de las llamas eternas? Pero no creen que Dios les puede salvar hoy. ¿No ve qué dilema? Si Dios me puede guardar por la eternidad, ¿no puede guardar este cuerpo hoy? ¿No es poderoso nuestro Dios? En la mañana estábamos viendo a Jacob dando un poderoso testimonio de quién es Dios para él. Él estaba delante de su familia en Génesis 35 y le estaba predicando con su vida. Este es el Dios verdadero, es mi Dios, hijo. Este es el Dios que estuvo conmigo, este es el Dios que me respondió. Mi Dios es real y sus hijos saben el Dios que usted sirve. Si les ven a usted borracho, ellos no van a creer que el Dios de la Biblia es su Dios. Si ustedes les ven en adulterio, ellos no van a creer que su Dios es el Dios de la Biblia. Si ustedes ven enojos, en iras y contiendas, Dios no va a creer que ese es el Dios de la Biblia. Y en los días de prueba, ellos quieren ver qué Dios tiene en usted. O su Dios es el banco, o su Dios son los contactos, o su Dios es su fuerza, su inteligencia, o es Cristo Jesús y su poder. Aquí están aprendiendo las lecciones a la dura. Este tipo de hombres se están levantando y están diciendo, no hemos puesto nuestra fe en lo que el Señor puede hacer. Hemos puesto nuestra fe en lo que nosotros podemos hacer. Por eso fracasaron. Intentaron, no pudieron. Dijeron, Señor, no se puede, vamos a morir. Es más fuerte el enemigo que nosotros. Es más poderoso el fuerte viento. Es más poderoso las fuertes olas, Señor, perecemos. No tenían su fe puesta en el poder de Dios. Recién aprendieron a confiar cuando Dios hizo bonanza. Pero cuánto hubiera sido bueno, qué buenos estudiantes y discípulos del Señor hubieran sido estos hombres si antes hubiesen aprendido a confiar ya en el poder de Dios. Mire las escrituras, hermano, vamos rápidamente, vamos a ir desde el libro de Lucas 1, desde el capítulo, hay varios, hermano, varios. Pero para resumirle nomás, desde que el Señor Jesucristo está iniciando su ministerio, desde el capítulo 5 en adelante, vas a encontrar que los discípulos vieron el poder de Dios. ¿Y qué pasó
en el día de la prueba. En el libro de Lucas capítulo 5, el verso 36, ellos contemplaron el poder de Dios al quitar un espíritu inmundo sobre un hombre. En el libro de Lucas 5, verso 38, ellos vieron el poder de Dios al reprender la fiebre de la suegra de Pedro. En el libro de Lucas 5, el verso 40, ellos contemplaron el poder de Dios en la sanidad de muchos hombres, que hasta el ponerse el sol el Señor los sanó. Y vieron cómo el Señor tenía poder y potestad sobre los demonios, porque alejó a muchos. El libro de Lucas 5 sigue más adelante. Ellos contemplaron el poder de Dios sobre la naturaleza en esa pesca milagrosa. En el libro de Lucas 5, en el verso 2, ellos contemplaron el poder de Dios en el verso 12 al limpiar a un hombre lleno de lepra, sentenciado a muerte. En Lucas 5, 17, ellos contemplaron el poder de Dios para sanar y levantar a un hombre paralítico. En el libro de Lucas capítulo 5, en el versículo 27, ellos contemplaron el poder de Dios. Y creo yo, es la evidencia más grande. Es más fácil levantar a un paralítico. Es difícil levantarse cuando uno ha estado postrado mucho tiempo en cama. Los que trabajan en cierta área médica entienden que acaso el que ha estado como 30, 40 días en coma se levanta, desperté ya, doy un brinco ya. No. La mente perdió la noción de la ubicación de los miembros y la sangre ya no circula, no hay la fuerza. Pero el Señor hizo un milagro. Alguien que nunca estuvo en pie, lo levantó, le fortaleció. Y lo más importante, cómo su mente pudo entender todos estos principios físicos para que pueda caminar en el espacio y el momento de hacerlo. Qué increíble. Pero hermano, aquí hay un milagro sumamente poderoso. En Lucas 5, 27, Dios levantó a un hombre sentado de su miseria. Era el famoso Leví, Mateo, sentado a la banca de sus tributos. Creo que eso es un milagro más grande. Y es los milagros que ustedes deben orar. Hay muchas congregaciones que solo llaman sanidad gratis, milagros gratis. Qué raro que en los días de la pandemia nadie estaba publicitando campañas así. Se hubieran hecho millonarios, ¿no? Oh, si quieres ser libre de COVID, ven a esta iglesia. ¿Dónde estaban esos días? Ahora seguimos con las sanidades gratis. Y hermanos, si usted viene solo al Señor por sanidad, el día que no lo encuentre va a volver triste. ¿Qué pasa si Dios quiere poner mejor en su carne? Y hasta su muerte va a vivir así. Debemos dar gracias a Dios. ¿Cuál es el milagro más grande? Que lo levante de su penosa condición, de esa silla que sostenía a Leví en su miseria, amante de su negocio, amante de su vida. Pero un día Dios le dijo, sígueme. Y aquel hombre se levantó y le siguió, dejando todo. Ellos vieron su poder en la conversión de uno. Note Lucas 6:6. Ellos vieron su poder cuando el Señor sanó a un hombre que tenía la mano seca. Aún el murmullo de los fariseos. En Lucas 6:17 vemos el poder de Dios para quitar los espíritus inmundos. Y en Lucas 7 vemos el poder del Señor para sanar el siervo de un centurión. Solo a la orden de su palabra. Si ven todo esto, ellos vieron el poder de Dios sobre la naturaleza. Ellos vieron el poder de Dios sobre los demonios. Ellos vieron el poder de Dios sobre los espíritus inmundos. Ellos vieron el poder de Dios sobre el pecado. Pueden juntarlos si desean. Ellos vieron el poder de Dios sobre las enfermedades. Ellos vieron el poder de Dios. El poder de Cristo. Y ahora es el día en que ellos están pasando por la tormenta. ¿Y dónde está su confianza? ¿Pueden confiar en su poder ya demostrado? ¿Pueden confiar? Hermanos míos, muchos de ustedes han visto el poder de Dios en su vida. Ojalá que sí. El simple hecho de estar acá es por gracia del Señor. Pudiendo estar en una cantina o simplemente caminando en su vanidad esta noche, o tirados por ahí en su inmundicia, o viviendo los afanes de este siglo, pero el Señor los trajo todavía acá. Hay poder de Dios en todo ello. ¿Quién quería venir por su propia voluntad antes a la iglesia? ¿Quién quería abandonar su vieja naturaleza y venir a buscar los pastos que provienen de lo alto y subir hasta Betel? ¿Quién?
Aunque hubiesen querido, no podían. En Juan 5:40 el Señor dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No quieren y tampoco pueden. Dios demostró su poder en muchos, en la conversión. Hay gente que da testimonio también del poder de Dios en su vida al aliviar sus enfermedades. Ay, hermano, el simple hecho de mirar la creación, uno puede darse cuenta del poder de Dios para sostener esta tierra y que no se mueva algún centímetro de su eje y perezcamos. Hay poder del Señor en todo lo que podemos ver. Hay poder de Dios demostrado en la naturaleza. Hay poder de Dios demostrado en nuestras vidas. Muchos han sido testigos de cómo Dios liberó al hombre más miserable que hemos conocido. Y ahora predica la palabra de Dios. Y ahora anda en una nueva vida. ¡Qué poderoso es nuestro Dios! ¿Cómo ha demostrado su poder? Hemos visto cómo liberó a muchos de demonios, rompiendo las cadenas del pecado en su vida. Todos por naturaleza somos hijos de Satanás porque hemos nacido en la familia incorrecta. No porque Él nos engendró, sino porque seguimos su mal ejemplo. Por eso Dios dijo en Juan 3, es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo el Señor liberó a muchos del poder de Satanás? Y ahora en los días de su aflicción, duda del poder que Dios ya ha demostrado. Ahora, no solo dudaron del poder de Dios que ha demostrado, sino también han dudado del poder de Dios que está siendo probado. Las olas se están golpeando. El fuerte viento no deja de sonar. Y aviva la tempestad. Y aviva las olas. Un día tuvimos el privilegio con mi esposa de ir. Y este año vamos a volver ahí al sur, donde estamos apoyando la obra de Calbuco. Y tuvimos que pasar de una isla a otra. Ellos le llaman, los barcos que llamamos barcazas, porque ahí transportan de todo, hermano. Desde tractores. Es un medio pues de transporte para que haya civilización al otro lado. Transportan todo. Y esas barcazas inmensas en el mar no son nada. Cuando el mar se agita, parecen un barco de papel que son levantados y es lo que más temes. Cuando te levantan las olas y te quedas ahí en el aire y luego caes con fuerza. ¡Plop! Y otra vez, no importa cuán fuerte es el hombre, cuán grande es su ingenio. Todos ahí, aunque hay muchos que yo honestamente no creo que hay un ateo, pero dice, solo Dios nos puede guardar. Haremos hasta donde podamos. Lo demás está en las manos de Dios. Tiene razón. Cuando las olas son tan bravas, y hermano, va a llegar un momento en su vida, le prometo. Yo, la palabra de Dios. En el libro de Salmos capítulo 11, Dios dice, Jehová prueba al justo. Todo justo tiene que pasar por la prueba del Señor. Todos. Pedro, los discípulos. Y ellos están empezando con pequeñas pruebas. Dios nos está enseñando todo esto porque un día van a enfrentar el Euroclidón en su vida. Un día Pedro va a tener que mantenerse firme en el Señor y decir, Cristo Jesús es el Señor. Cumplió su ministerio, el anciano ya, y ahora está dispuesto a morir crucificado boca abajo. Luego vendrán peores pruebas. Luego vendrán persecuciones. El apóstol Pablo un día enfrentó el Euroclidón en su vida. Nadie quiere el Euroclidón porque lo destruye todo. No hay nada. Luego para la barca destruir, podrás seguir confiando en el poder de Dios. Aunque estás siendo probado, puedes seguir confiando que el Señor es más poderoso que el viento. Puedes seguir confiando que el Señor es más poderoso que las fuertes olas. Puede creer esta promesa, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Puede creer esta promesa, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Puede creer esta promesa que la palabra de Dios dijo, de Dios es el poder. Puede creer esta preciosa promesa, en Salmo 62:11 está esto, 62:11. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dios da testimonio, pero muchos también damos testimonio. De Dios es el poder. El Dios que adoramos no es un Dios débil. El Dios que adoramos es un Dios que no puede nada. El Dios que adoramos es un Dios todopoderoso. Todo lo puede Cristo que me fortalece. El Dios que adoramos es un Dios grande y temible. Y no hay fuerza más grande en este universo que Él. Por eso cuando Él viene sobre la vida de alguno, lo cambia y lo transforma todo para siempre.
su poder cambiando la vida de un hombre muerto en delitos y pecados. Él invirtió más poder en la restauración de un alma que la misma creación. Porque hizo en la creación todo de la nada. Pero al hacer de nosotros nueva criatura, tomó lo vil y menospreciado, lo inmundo que hemos sido, y hizo de nosotros nuevas criaturas. Por eso, si dice ser creyente, ¿dónde está el poder de Dios en su vida? ¿Dónde está el testimonio de los hijos suyos en su vida? Quizás el lema es: nada puedo en Cristo, nada puedo, nada puedo. Siempre la misma queja, siempre la misma circunstancia, siempre con los mismos problemas, siempre el mismo pecado, siempre las mismas miserias de siempre, siempre con la misma autocompasión. ¿Dónde está ese Dios todopoderoso al que nosotros creemos? ¿Puede creer en el poder ya demostrado de Dios? ¿Puede creer en el poder probado de nuestro Dios, que Él es más fuerte que este mundo? Hermano, y si permite lo que permite, de gracias a Dios. Ahora, su poder siempre se va a perfeccionar en nuestra debilidad. Volvemos a las Escrituras, hermano, y vamos a terminar con esta última parte. ¿Podemos creer en su poder prometido? Dios quiere evidenciar esto. Estos dejaron de creer en el poder demostrado de nuestro Dios. O sea, lo hace con otros y conmigo no. Estos no creyeron en el poder probado del Señor. No puede guardarnos Dios en medio de la tempestad. Tantas promesas que no tengo el tiempo en Mateo 6b. Por nada estáis afanosos. Si Él puede vestir a estas flores, ni Salomón se vistió así, si puede alimentar a estas aves del cielo, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Y el Señor dice en Mateo 6, hombres de poca fe. Él puede. No, si Él quiere puede darnos todo el dinero que hace falta. ¿Puede o no puede? Sí puede. ¿Puede levantar al peor de los caídos en nuestras vidas? Sí puede. Hermano, es su poder demostrado en nosotros, pero ahora, ¿puede creer en ese poder prometido? La palabra de Dios dijo en el libro de Lucas 8:22, pasemos al otro lado del lago. La promesa sigue vigente. ¿Podrá Dios cumplir lo que prometió? ¿Podrá Dios guardarnos del fuerte viento, de las fuertes tempestades y llegar de buen recaudo al otro lado de la orilla? ¿Podrá Dios cumplir lo que prometió? Por eso, hermano mío, la palabra de Dios está para todos, pero no todos la aprovechan. No de todos esta es la promesa del Señor para mí. Mire el libro de Josué 1, verso 5. Antes que Josué inicie la conquista, que es la figura de la tierra que fluye leche y miel, una vida en victoria en Cristo Jesús, el Señor le prometió: Moisés ha muerto, y ahora el Señor le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y conoces todo eso, para cuidar de ser conforme a toda ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. ¿Quién prometió conquistar todo esto? ¿Josué? ¿Él y su fuerza lo hará? ¿O fue el Señor que le prometió: yo te voy a dar? Entonces tu trabajo es: cumple la palabra de Dios. Confía en la palabra de Dios. Yo haré lo demás. Es mi obra, no es tu obra. Hermano mío, ¿puede confiar en el poder prometido de nuestro Dios? ¿Puede? Terminamos con esto. Vea Salmo 78, verso 17. Salmo 78, verso 17. Aquí hay un grupo de hombres del pueblo de Dios que airaron al Dios de la Biblia. ¿Por qué razón? Porque dejaron de confiar en su poder. Dice: pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose, Salmo 78, 17, contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, mire, no hablaron contra Moisés, no hablaron contra Aarón, sino contra Dios. Dijeron: ¿podrá poner mesa en el desierto? Todos dicen: ¿pero por qué preguntan eso? Si estuvieras con los
judíos, israelitas, aquellos días, quizás su corazón se alinee con el clamor popular. Estamos en el desierto. En el desierto no hay nada. No hay agua, no hay pan, no hay refugio. El calor del día nos va a matar y el frío por la noche lo hará. O son los animales salvajes que están en el desierto, o el enemigo nos alcanzará. ¿Podrá este Dios poner mesa en el desierto? Y note la palabra del Señor. He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? Dispondrá carne para su pueblo. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Podrá. Hermanos, nos gusta este versículo, ¿eh? Filipenses 4:16, que dice: todo lo puedo. ¿Será verdad? Un día, un boxeador se puso su ropa, obviamente, para boxear, no va a boxear, ¿verdad? Su uniforme, su polito, su short, y todos tienen un lema. Y él tenía en el short el lema: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí que no está bien contextualizado lo que está diciendo. Ese era su lema: no, con esto voy a ganar a mi contrincante. No lo dudo eso. Si nota el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, justamente trata de eso, de la providencia de nuestro Dios. Filipenses 4 dice: por no estéis afanosos. Por eso el varón de Dios dice: aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación, cualquiera sea. ¿Por qué? Porque el hombre no está solo. Tiene un Dios poderoso para proveerle con lo necesario. Y hermanos, teniendo sustento, abrigo, estemos contentos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi fortaleza. Mi esperanza no está en mi dinero, mi trabajo, mi inteligencia, mi profesión. Todo el mundo dice: oye, debes creer en ti. Los psicólogos de estos días, los coaches de estos días. Tengo un amigo que se dedica a gana bastante plata, pues está tentado. Tú puedes ser un buen coach. Va a las empresas y a pobrecitos todos estos profesionales: tú puedes. Está en ti. Cree en ti mismo, en el potencial que hay en ti. El mensaje está tan tergiversado que muchos jóvenes lo creen. El problema está en eso, porque cree en usted. ¿Dónde está vuestra fe? No está en sin mí, nada podéis hacer. Debe estar en Cristo. Señor, yo no. Pero tú sí. Todo lo puedo en Cristo. ¿Se podrá tener un matrimonio que glorifique a Dios? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podremos construir bajo los propósitos del Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podrá usted enfrentar mañana el hambre, las necesidades y los alquileres y los pagos? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Podré ser fiel a la casa del Señor? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora pregúntese en el día de la prueba, ¿lo mismo? ¿Podremos soportar esto? Sí. Algo sí sé, hermano. Enfermo, con deudas o problemas económicos o amenazas o cosas que lleven, fortalezcase en el Señor. Eso sí debe pasar. Por afuera puede estar el cuerpo mal, pero por dentro el hombre debe gozarse en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos predicado toda una serie de cómo nos fortalecemos en el Señor. Hemos predicado 14 salmos de David en diferentes circunstancias de cómo un hombre aprende a fortalecerse en el Señor en todo tiempo frente a todo enemigo, aún de su pecado. Todo lo puedo en Cristo. Pero, hermano, ¿dónde está nuestra fe? El día de la prueba va a evidenciar en lugar de su palabra, de su presencia, de su poder. Y si Dios da la gracia, la otra semana terminamos predicando, estará puesta en su propósito. Todo tiene que alinearse con el plan, la voluntad del Señor. Hay un propósito de ir al otro lado. Esa es una linda lección. Será la otra semana. Vamos a terminar en oración. Y el hermano Andrés, pasas, hermano mío, para terminar el mensaje. Padre, gracias por esta noche, por la paciencia de estos hermanos y por tu poderosa palabra. Aún sigo preguntándome, ¿dónde está mi fe? ¿Dónde preguntarse? La misma pregunta, mi Dios. ¿Dónde está
Padre, si está en nosotros, perdónanos. Si está en nuestra economía, perdónanos. Si está, Padre, en lo que hemos logrado o somos, perdónanos. Si está en el nombre de algún hombre o de la iglesia, perdónanos. Y nuestra fe es buena ante ti hasta que lleguen los problemas. Enséñanos a ser como aquel Job. Qué fe, Padre, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea tu nombre. Bendice a estos hermanos. Si alguien no conoce a Cristo, hoy pueda creer en Él y ser salvo. Pueda creer su palabra, su persona en la cruz del Calvario, su obra. Porque mi Dios, ya has demostrado tu poder. Aunque es probado tu poder, eres victorioso. Y hemos visto, Padre, ese poder que has prometido. Todo esto se conjuga en la cruz del Calvario. Qué poderoso para vencer a la muerte. Poderoso, omnipotente para vencer a Satanás, al mundo. Qué poderoso para vencer el pecado. Qué poderoso, Señor, para resucitar al tercer día, dándonos vida. Qué poderoso sentado a la diestra del Padre y dispuesto a su favor hacia este grupo de pecadores. Ayúdanos, Padre, aviva nuestra fe. Aviva nuestra fe. En Cristo te lo ruego.